Buenas noches, amigos. Después de todo el corre-corre preparando la transmisión, aquí estamos. Primero, presentarme como siempre, Carlos Heredero les habla por acá y estamos en domingo sobre crisis climática. Hoy vamos a hablar sobre un artículo, o sea, voy a aprovechar la oportunidad porque hay temas que son reincidentes, pero hay un artículo que salió que tiene un título muy sugerente. Tiene un título muy sugerente y realmente resume muy bien todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el planeta en los próximos años. Y por supuesto tiene base científica, como siempre sé que a muchos les gusta, o sea, hay que realzar ese punto, ¿no? Que está todo con base científica y bueno, siempre marcando el punto importante de que la predicciones o los pronósticos que hacen los científicos con modelos, con modelaciones en computadora, pues tienen pequeños juegos en el tiempo. Por ejemplo, pueden adelantarse, pueden atrasarse, pueden haber pequeñas variaciones, pero en lo general, que al final es importante aclarar, o sea, el tiempo que sucede en el día a día, el tiempo meteorológico del cual hablamos, ¿no? Que muy bien, como bien dice Mecho, ha estado el clima riquísimo aquí en la Florida en estos días. Hemos tenido un frente frío que nos ha refrescado bastante. Pues ese es el tiempo. El tiempo es algo que ocurre digamos, con un intervalo de 1 a 3 días, 10 días en el futuro. Pero el clima no. El clima es algo que cuando se habla, se refiere a intervalos de tiempo que duran decenas, cientos y a veces miles de años. ¿Bien? Y en eso es lo que están hablando los científicos. Claro, hace unos años atrás, digamos en los años 80, se hablaba de los problemas que iban a haber en el futuro con el tema de la crisis climática, del cambio climático, el calentamiento global, que ha pasado por diferentes terminologías, pero al final se refieren a lo mismo. Y lo que no pudieron prevenir los científicos es que iba a llegar tan rápido el problema. O sea, todos estos problemas que estamos teniendo ahora han llegado mucho antes de lo que los científicos esperaban. Y por supuesto, eso nos dice que hay cosas que no estamos teniendo en cuenta los pronósticos y se nos están adelantando, para decirlo así. O sea, están actuando cosas que no están incluidas en los pronósticos y por tanto los pronósticos no están correctamente, vamos a decir, sincronizados con la sucesión de eventos que están sucediendo. Gerard, buenas noches, bienvenido. Vamos a comenzar entonces. Voy a compartir pantalla con la presentación. Déjenme abrirla porque tenía dos presentaciones abiertas por acá, por supuesto, para poder hacer la presentación. Así que vamos a comenzar inmediatamente. Inmediatamente porque, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Bien. No lleva sonido, así que no hay que compartir sonido. Bien, aquí estamos. El artículo tiene un nombre súper sugerente. O sea, todo está en inglés porque he copiado el artículo, pero al final yo voy a hablar todo en español, así que no tienen que preocuparse. Pero el artículo habla de las 10 razones por las que nuestra civilización va a colapsar en breve tiempo. Bien, entonces, aquí abajo está el nombre del autor del artículo. Yo les recomiendo buscarlo. Ahí está la dirección del artículo. Ahí van, por supuesto, van a poder leer con más calma todo lo que explica este autor, que está muy bien resumido. Está muy bien resumido. Es una obra maestra lo que ha hecho ese hombre. Y bueno, ahí tienen la dirección y todo. Después, si quieren, me la preguntan. Si no lo buscan el título directamente en Google y les va a salir el artículo. Bien, y por supuesto para que se lo hagan llegar a otras personas, además de, bueno, por supuesto, compartirles esta charla que tengo la intención de explicarles lo mejor posible las cosas que se dicen allí. Bien, vamos adelante entonces con estas 10 razones, que en realidad hay una más, pero esas se las pongo al final y esa la incluyo de mi parte. Bueno, para aquellos, esta es la primera, ok, para aquellos que no tienen idea de lo que vamos a hablar en esta primera sección, este primer punto es lo que llaman overshot, o sea, vamos a decir sobreconsumo en español, ¿ok? O sea, lo que se está refiriendo aquí es que nosotros estamos sobreconsumiendo los recursos del planeta Tierra. O sea, el planeta Tierra es como una nave cósmica cerrada y lo único que recibe del exterior es la energía del Sol. ¿Okay? Que es fundamental, que es lo que nos mantiene en movimiento toda esta maquinaria que hay aquí en la biosfera, pero realmente el planeta Tierra es como una maquinaria cerrada, un sistema cerrado. ¿Bien? Entonces, aquí los sistemas biológicos tienen formas de crear recursos que nosotros usamos, ¿vale? Pero eso requiere cierto tiempo. Aquí vamos a poner algunos ejemplos de eso, pero, o sea, la Tierra no ha llegado a ser lo que es hoy de forma inmediata, de forma rápida. O sea, ha tomado cientos,
miles, cientos de miles y millones de años y a veces billones de años para llegar al estado en que estamos ahora. Por ejemplo, el petróleo o el carbón, vamos a poner, por ejemplo, el carbón se formó hace 300 millones de años. O sea, en un intervalo entre 360 y 300 millones de años. Todo el carbón de piedra que se está consumiendo ahora surgió hace 300 millones de años. Después no se formó más. Entonces, por tanto, ese es un recurso que es finito, como todo lo que hay en la Tierra. No es infinito, tiene un límite. Hay una cantidad determinada y una vez que se consuma todo, pues no hay más. Y no hay forma de conseguir más, ni de fabricar. Por supuesto, si esperamos 300 millones de años, quizá bajo ciertas condiciones que no se van a repetir las que existían en aquella época, pudiera surgir nuevamente carbón, pero ya para nosotros va a ser demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que pone aquí este señor, yo pongo el ejemplo del plato de cultivo con las bacterias que se comen todo, ¿no? Pero él pone aquí el ejemplo de unos ciervos que dejan en una isla donde no hay lobos, no hay depredadores, no hay osos, no hay nada que se coma los ciervos, pero hay mucha hierba, hay mucho pasto. Y los ciervos empiezan a comerse todo el pasto y como no hay nada, no hay ningún depredador que lo controle la población, pues comienzan a crecer en población, a multiplicarse y mientras más se multiplican, más rápido se comen el pasto. Eso es muy importante. O sea, tú tienes una población determinada, la población tiene todo el alimento que le da la gana, no tiene un depredador que la controle, por lo tanto comienza a crecer. Pero a la vez que crece, hay más ciervos que van a estar comiendo más hierba. Entonces, esto se le llama un crecimiento exponencial. Generalmente, o sea, un crecimiento que se va doblando en el tiempo cada cierta cantidad de tiempo, cada cierta cantidad de años, por ejemplo. Entonces, los ciervos, como van a hacer cada vez más, van a comer más y más hierba y va a llegar un momento, por supuesto, que va a suceder. ¿Qué va a suceder en un momento determinado? Pues bueno, se va a acabar la hierba, se va a acabar el pasto, porque se lo van a comer todo. Entonces, cuando comience a reducirse la cantidad de pasto que van a hacer los ciervos, bueno, van a comerse el pasto, en la medida que el pasto comienza a crecer, enseguida se lo comen, porque tienen hambre. Y va a llegar un momento que lo único que van a tener para comer va a ser las raíces del pasto porque no van a tener más nada. Y van a comenzar a morirse de hambre. Entonces, la población se va a reducir y cuando se reduzca en suficiente número, vamos a poner un caso, que puedan haber varias variantes en este caso, pero cuando se reduzca en cierto número, entonces el pasto comenzará a crecer nuevamente, pero ya no va a crecer con la intensidad que crecía antes. Porque ha sido golpeado duramente. Entonces, la cantidad de población que va a poder sostener esa isla, la cantidad de población de ciervos que va a poder sostener esa isla después de este evento catastrófico va a ser mucho menor que los que podía sostener antes. Ya el pasto que va a crecer ahí no va a ser el mismo, no va a crecer con la misma intensidad y entonces, por supuesto, van a haber menos ciervos que los que habían anteriormente antes de todo el comienzo de toda esta catástrofe. ¿Bien? Nosotros estamos en camino a eso. O sea, lo que hablan de overshoot, del sobreconsumo, es eso. Pero nosotros no lo estamos haciendo solo con la comida, lo estamos haciendo con todo. Y eso es una de las cosas que se refiere a este artículo. ¿Ok? Entonces, una parte importante en los ciclos naturales es que cuando se remueven los depredadores, cuando quitamos los depredadores del sistema o introducimos una nueva fuente de alimento, la población tiende a crecer nuevamente. Hasta que acaban con toda la comida y entonces colapsa nuevamente cuando ya toda la comida se acabó. ¿Bien? O sea, hay ciclos que son totalmente normales en la naturaleza. ¿Bien? Entonces, aquí está este gráfico. Es muy sencillo, o sea, para que no se preocupen, bienvenido el japonés, bienvenido a la gente de Japón, que sé que ahora por la mañana ya, bienvenido, siempre es bienvenido. Agradezco mucho que esté por acá. Esta gráfica es muy sencilla. No tienen que asustarse. La línea negra es la población, el crecimiento de la población, la cantidad de ciervos que va a haber en la isla, por ejemplo. Y entonces, esta línea intermitente es los recursos, la cantidad de pasto que hay, por ejemplo. Entonces, esa cantidad de pasto que hay, de hierba que hay en la isla, tiene capacidad para mantener una cantidad de ciervos hasta este nivel. Cuando los ciervos superan el nivel de mantenimiento que da la isla, pues comienzan a comerse la hierba y cuando ya la hierba el pasto comienza a decrecer en su cantidad, pues entonces los ciervos comienzan a morirse porque no hay suficiente comida para todos. Bien, este es un gráfico muy sencillo, pero explica muy bien. Pero ¿qué sucede después? Una vez que la población de ciervos se reduce hasta el nivel donde anteriormente había suficiente pasto para mantenerlos, ya no va a haber esas condiciones. O sea, el nivel del pasto va a ir decreciendo y la población, por supuesto, va a continuar decreciendo. Entonces, pues ahí hay unas ciertas variaciones que puede haber la posibilidad de que la población se extinga totalmente, una extinción total de los ciervos,
y entonces el pasto comenzará a crecer nuevamente. Pero, o sea, puede haber juegos donde haya cierta cantidad de ciervos, pero nunca la misma cantidad que había anteriormente. ¿Bien? Ok. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nosotros estamos haciendo esto? O sea, todos tenemos que estar conscientes de que nosotros estamos consumiendo los recursos del planeta. Y lo que están diciendo es que nosotros estamos sobreconsumiendo. Nosotros no estamos consumiendo los recursos del planeta. Nosotros estamos consumiendo más de lo que el planeta tiene la posibilidad de repletar, vamos a decir, de rellenar, de volver a poner en recursos, en forma de recursos que nosotros podamos utilizar. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros antes de que comience esta crisis a decrecer la población? Pues ya sucedió hace 50 años. ¿Okay? Ya nosotros estamos en lo que llaman en inglés overshoot, estamos en sobreconsumo, estamos abusando del planeta, estamos abusando del planeta. Bien, eso es lo que está diciendo. Y eso sucedió, el pico de consumo relacionado con la capacidad que tenía el planeta de darnos recursos, pasó hace 50 años atrás. ¿Okay? No está sucediendo ahora, no va a suceder en el futuro, ya sucedió. ¿Okay? Por eso es que se dicen que estas cosas están muy claras en lo que se va a suceder. No es que, o sea, ya sucedió, ya el punto de máximo pasó y ahora estamos en un punto de decrecimiento porque los recursos se están comenzando a agotar, se están reduciendo. ¿Okay? Entonces, este clásico gráfico, a ver si lo traigo aquí, está un poco más atrás. Bueno, el gráfico famoso que dice cuánto. ¿Cuál es el famoso día en que nosotros consumimos todos los recursos de un año y que se ha ido acercando? Yo no sé si lo tengo aquí. Ok, aquí está. Bien. Inicialmente en el año 70, hace 50 años atrás, más de 50 años, la cifra donde nosotros, la fecha en donde nosotros consumíamos los materiales, los recursos de la tierra destinados para un año comenzó el 25 de diciembre, pero si van siguiendo la lista, en la medida que pasaron los años, esa fecha se ha ido moviendo hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás, noviembre, octubre, septiembre, agosto, y cada vez más hacia atrás, y ya los recursos que nosotros debiéramos consumir en un año para que la tierra tenga tiempo de volver a recuperarse, ya lo estamos consumiendo en agosto. El 2 de agosto fue este año. ¿Okay? O sea, nosotros estamos consumiendo ahora el equivalente. Cuando lleguemos a diciembre, nosotros habremos consumido los recursos que puede generar 1,7 planetas como la Tierra. ¿Okay? Ya nosotros casi necesitamos 2 planetas como la Tierra para poder mantener el régimen de vida que tenemos. ¿Bien? Y eso es con un montón de gente pasando hambre Eric, bienvenido, buenas noches. Con un montón de gente pasando hambre en África, con un montón de gente pasando hambre en la India, en partes de China, en América Latina, en Haití, o sea, no todo el mundo tiene recursos como los que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, aún así, nosotros estamos consumiendo los planetas los recursos de 1,7 planetas como la Tierra. ¿Okay? Entonces, otro punto importante. Déjame mover esta barrita aquí que a veces no me deja ver bien. Ok. El final de los combustibles fósiles baratos, de la era de los combustibles fósiles baratos. Eso comenzó cuando comenzó la revolución industrial, con el consumo del carbón, por ejemplo, para generar vapor, para mover las máquinas de vapor, ¿verdad? Entonces, este tema de lo que llaman el pico del petróleo, eso es un tema súper discutido. Han habido, aquí lo ven, ¿no? El pico del petróleo, peak oil. O sea, el pico del petróleo es el momento en que, por supuesto, el petróleo es un recurso que no es infinito, ¿eh? Que ese es va a ser el tema constante en esta charla. El petróleo no es un recurso infinito, tiene ciertas cantidades y a partir de esas, ya nosotros cuando consumamos todo eso, pues no hay más, se acabó el petróleo. Entonces, en la vida normal, se ve como que, al igual que sucedía con la población de los ciervos, la extracción de petróleo va aumentando y aumentando a lo largo de los años hasta que llega un momento en que tiene un máximo y después comienza a decrecer. ¿Por qué? Porque es más difícil encontrar yacimientos de petróleo o porque los yacimientos que ya existen tienen menor cantidad de petróleo y por lo tanto es más difícil extraerlo. Bien, entonces el pico, ahora todo parece indicar, porque esta es una discusión eterna, o sea, algunos decían que eran en los años 60, otros en los años 70, otros en los 90, 80, 2000, y parece ser que en el 2018, unos añitos atrás, antes de la pandemia, importante, ya ocurrió el pico del petróleo. O sea, el máximo de generación, de extracción y de producción de petróleo
está alrededor del año 2018, por donde vemos con las cifras que tenemos ahora a nivel planetario. ¿Okay? Esto aquí, bueno, están en diferentes países, o sea, estas líneas son la cantidad de petróleo que produce cada país, que dicho sea de paso, Estados Unidos tiene un rejuego con los números porque dentro de lo que pone como un total de producción de petróleo, ahí también está incluido el gas natural, ¿ok? Hay sus cifras ahí un poquito manipuladas. Pero bueno, vamos a considerar el 2018 como el año del pico del petróleo. ¿Okay? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que a partir del 2018 para acá y en todo el futuro que nos toca, va a haber cada vez menos petróleo, menos combustibles fósiles, porque incluso o sea, el carbón también se va a ir acabando. El gas natural, licuado, también va a ir reduciendo sus cantidades. ¿Okay? O sea, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos tenemos el caso del fracking, el famoso fracking, que produjo un boom que duró 10 años, pero si buscan las noticias, ya las compañías de fracking están quebrando. ¿Veis? O sea, vayan anotando, porque todo eso son síntomas del colapso de la civilización humana que viene en unos años. Y ya lo dije, en unos años, no estamos hablando del siglo que viene, ¿okay? No para el siglo XXII, unos años, el colapso de la civilización humana va a ocurrir en algún momento en los próximos años. Renata, buenas noches, bienvenida. Entonces, bueno, aquí mencioné, bueno, el problema de la gasolina, que he dicho sea de paso, el petróleo de los Estados Unidos, porque Estados Unidos se clasifica como uno de los mayores productores de petróleo. El petróleo de Estados Unidos es un tipo de petróleo que es bueno para generar gasolina, pero no sirve para producir diésel para los camiones. Nosotros tenemos que importar, Estados Unidos tiene que importar petróleo para producir diésel para poder mantener las locomotoras, los barcos y los camiones funcionando. ¿Bien? Entonces, sin la gasolina, sin el petróleo, nuestra civilización colapsaría inmediatamente, porque nosotros no solo necesitamos la gasolina para movernos nosotros para el trabajo, sino también para mantener, y el diésel para mantener trabajando los camiones que traen la comida desde el campo hasta las ciudades, los trenes, ¿okay? Los aviones, o sea, todo el sistema de transporte, las embarcaciones, necesitan de combustibles fósiles. O sea, hasta ahora no hemos cambiado eso, ¿ok? Pero aquí la parte importante en esta diapositiva está al final, abajo. Si se fijan, ahí abajo dice que hay 4 elementos fundamentales que mantienen, son los pilares de la sociedad, de la civilización actual del hombre, la sociedad humana. Los pilares fundamentales de la civilización son el cemento, el acero, el plástico y el amoníaco. ¿Okay? Yo sé que muchos van a entender fácilmente. Bueno, el cemento se entiende porque es importante para fabricar. El acero, bueno, es importante para todo, ¿no? Solo para fabricar edificaciones, edificios y casas, sino también para todos los automóviles, todo, para todo, toda la industria. El plástico es fundamental para toda la industria. ¿Okay? Es parte importante. El automóvil que usted usa tiene un 50% de plásticos incluido. ¿Okay? El 50% del automóvil prácticamente es plástico. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver el amoníaco? ¿Qué importancia tiene el amoníaco? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué está a la par del plástico, del acero y del cemento? Porque el plástico, señoras y señores, el amoníaco, señoras y señores, es para producir los fertilizantes de donde sale la comida que nosotros consumimos. ¿Okay? O sea, toda nuestra comida está hecha con petróleo. El amoníaco, el plástico, el acero y el cemento, todo eso se produce ¿con qué? Con petróleo, con carbón, con gas. ¿Bien? Con energías fósiles. ¿Bien? Por lo tanto, cuando usted escuche decir, bienvenido Alejandro, buenas noches, cuando usted escuche decir, y yo les digo, yo estoy a favor del cambio inmediato, lo más pronto posible, a energías renovables, entre comillas, pero aquí vamos a ver ciertas cosas que nos ponen en nuestras casillas. ¿Bien? Cuando usted escuche decir que hay que dejar de usar energías de combustibles fósiles ahora mismo, eso no es posible. No es posible. ¿Ok? Colapsa inmediatamente la civilización. O sea, toda nuestra civilización y la cantidad de personas que hay viviendo aquí en la Tierra dependen exclusivamente de los combustibles fósiles. ¿Okay? Hay molinos de vientos ahí, hay paneles solares y todas esas cosas, pero eso es para producir energía eléctrica. ¿Ok? Y una parte de la energía eléctrica, el 6-7%. Lo demás, lo que es transporte, por ejemplo, depende casi exclusivamente de energía fósil. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, bueno, aquí está el gráfico que puse. El problema entonces con la energía verde
que todos debemos favorecer porque es importante para muchas cosas. Una, para reducir la contaminación que estamos creando en el planeta, otra para reducir el efecto, la cantidad de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, porque nos estamos calentando por culpa de eso, ¿verdad? Bien, el problema es que hay un fenómeno que me imagino, Julio, bienvenido, buenas noches. Me imagino que todos, sobre todo aquí en los Estados Unidos, pero imagino que en otras partes del mundo lo hayan visto pasar. En donde quiera que hay un poquito de desarrollo, que hay muchos automóviles en la calle, usted tiene una autopista de 4 vías y de momento el gobierno dice, las personas del gobierno, los gobernantes, el alcalde, quien quiera que sea, dice, en lugar de hay 4 vías, vamos a agrandar la carretera para que hayan 8 vías. Va a ser el doble, así que van a poder bailar por allí, no va a haber más tranques, no va a haber problemas con el tráfico, van a poder moverse rápidamente por todas las autopistas. Y cuando terminan, después de varios años de fabricar, de aumentar esa autopista y le ponen 8 carriles, de momento usted se encuentra en un tranque y se da cuenta que está llena de automóviles. ¿No les ha sucedido eso? ¿Saben por qué sucede eso? Porque el aumento de las capacidades genera el aumento de la demanda. Bien, si usted hace una autopista más grande, usted va a vender más automóviles y va a tener más automóviles en la carretera. Eso no va a resolver el problema. Lamento decírselo así. ¿Ves? Y este es un ejemplo, esto le llaman la paradoja de Jevons. Este es el caso, un ejemplo típico de esto, donde los carros que normalmente consumían, que tenían un alcance de movimiento con un tanque de gasolina determinado de 250 millas, ¿okay? Las personas manejaban 250 millas cuando la gasolina estaba a 4, pero cuando el consumo de gasolina implicaba pagar prácticamente $4. Cuando se redujo a la mitad el costo, la gente manejó más. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más tú les abarates el costo a las cosas, más van a usar el recurso y más rápido lo van a agotar, entre otras cosas, ¿verdad? Pero además van a generar más contaminación, porque si antes manejaban 250 millas, ahora manejan 400, generan más contaminación, más CO2, más calentamiento del planeta, etcétera, 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 más gasto de energía. ¿Bien? Entonces, de todas formas, entonces, las energías renovables requieren del petróleo, requieren del gas para fabricar equipos como los paneles solares, como los molinos de viento, los generadores eólicos, cualquier tipo de energía renovable y particularmente, por ejemplo, tanto los paneles solares como los generadores eólicos deben sustituirse cada 25, cada 30 años. Yo no puse la imagen aquí, pero si van a Texas, que dicho sea de paso, Texas es muy anti-energía renovable y todo eso, pero la mayor cantidad de paneles solares, no, de generadores eólicos está en Texas, en este país. Texas, usted viaja en avión por encima de Texas y va a ver cadenas enteras, cadenas y cadenas y cadenas de líneas y líneas y líneas de generadores eólicos. ¿Ok? Porque los granjeros se dieron cuenta que era más negocio poner generadores eólicos, esos grandes ventiladores con aspas enormes, más negocio era eso que criar vacas. ¿Ven? Alejandro, es importante que mires todo esto. Bueno, la cosa es que todo tipo de energía alternativa que nosotros querramos crear necesita de la energía del petróleo para fabricarla. ¿Okay? No tenemos todavía posibilidad de fabricar paneles solares con energía eléctrica producida por paneles solares. No podemos fabricar generadores eólicos con energía eléctrica producida por generadores eólicos. Se necesita del petróleo, particularmente porque, por ejemplo, esas grandes aspas, gran parte de los mecanismos son plásticos. ¿Y los plásticos de dónde salen? Del petróleo. ¿Ok? Eso es para poner los pies en la tierra, señores. ¿Ok? Entonces, realmente hay un problema, hay una contradicción, no una contradicción en lo que se está diciendo, sino una contradicción como en la forma en que tenemos que desarrollar el cambio, porque hay que hacer el cambio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema entonces también? Que en la medida que logramos crear más energía eléctrica con sistemas alternativos, de todas formas se consume más petróleo. Este año se aumentó en un 5% la demanda eléctrica y por supuesto, entonces, si tú logras poner un 5%, un 2%, un 3% de aumento de generadores eólicos y paneles solares, de todas formas vas a necesitar rellenar una parte del aumento del consumo con combustibles fósiles. Porque la demanda sigue creciendo. Recuerden el ejemplo de la autopista. ¿Okay? Haces la autopista más grande, entonces aparecen más automóviles y se vuelve a llenar como estaba llena antes. ¿Bien? Entonces, tenemos otro problema, que es que
también hay un pico no solo del petróleo, hay un pico también de producción de metales. Y entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que todos los vehículos actuales que queremos hacer, esos vehículos con baterías, por ejemplo, de los vehículos eléctricos, requieren una cantidad de metales superior a la de los vehículos clásicos. ¿Ve? Entonces, vamos a explicar, a ver si lo tengo aquí ya. Ok. Para lograr lo que se llama el net zero, o sea, el cero de generación de dióxido de carbono para el 2050, que es uno de los pronósticos, una de las cosas que esperamos lograr, reducir la generación de CO2 a cero, la neta, ¿ok? Ya puede haber industrias generando CO2, pero tiene que haber industrias entonces absorbiendo CO2 y enterrándolo en el suelo. Entonces, el neto tiene que llegar a ser cero en el año 2050. Pero para lograr eso, hay que cambiar todo el automovilismo. Los automóviles tienen que dejar de ser de gasolina, tienen que ser eléctricos y el transporte de camiones también, los trenes, los barcos. Entonces, para lograr eso, habría que extraer, hacer minería, extraer de los recursos de la tierra, metales de la tierra, seis veces más de lo que se producen actualmente. ¿Ok? Y ya actualmente estamos extrayendo a velocidades increíbles los minerales de la tierra. O sea, imagínense multiplicar eso por 6. ¿Okay? Es un problema casi sin solución. ¿Okay? Los paneles solares requieren de telurio, las turbinas de viento requieren del disprosio, es un nombre muy curioso, y las baterías necesitan del litio. ¿Okay? Entonces, el problema está que no hay suficientes materiales. O sea, sabemos que pueden estar ahí abajo, incluso a veces aquí acaban de descubrir una reserva enorme de litio aquí en los Estados Unidos, pero por ejemplo, para producir, crear una mina, se demora alrededor de 16 años para que empiece a funcionar. ¿Ok? Y nosotros estamos contrarreloj. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo muy claro para que tengan una idea del problema enorme que tenemos hacia el frente. Paul, bienvenido, buenas noches. Imagínense que solamente para el caso del Reino Unido, ¿okay? El análisis que hicieron para el Reino Unido para sustituir todos los vehículos del Reino Unido para que dejaran de ser de gasolina y sean vehículos eléctricos, todos en el Reino Unido exclusivamente, se requieren 208.000 toneladas de cobalto, 264.000 toneladas de litio, 7.200 toneladas de neodimio, que es el disprosio, que eso es para imanes, por ejemplo, imanes permanentes, y 2.300.000 toneladas de cobre. ¿Ok? ¿Cuánto es eso? Es el doble de la producción de cobalto del mundo actualmente. A ver si entienden lo que les estoy diciendo. Solamente el metal, el cobalto, que se usa para las baterías de litio, que necesita para transformar toda la transportación en el Reino Unido, se requiere el doble de lo que se está produciendo en el mundo. ¿Entienden la cifra? ¿Verdad que no encaja? ¿Okay? O sea, si solamente para transformar los automóviles en el Reino Unido, requerimos el doble de cobalto que produce el planeta, ¿qué vamos a hacer con los que están en Estados Unidos, en Japón, en el resto de Europa, en el resto del mundo? ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Ok? Entonces, realmente las cifras no encajan. Y eso son cifras. O sea, este es un problema grave que tenemos porque que hemos llegado a toda conciencia, ¿ok? Lo hemos elegido así. Bien, tenemos aquí, este es un titular de hace unos años atrás, del año 2013, pero o sea, ya se venía viendo parte del problema de que no hay sustituto para los metales de los teléfonos inteligentes, pero por supuesto para las baterías y todas esas cosas. O sea, hay que usar lo que hay que usar. Y si no lo hay, pues no se puede hacer. Bien. Entonces, ¿qué otras cosas más se están reduciendo? ¿Cuáles otros recursos se están perdiendo en cantidad y en calidad? La goma. Porque, o sea, me imagino que todos sepan que el problema del Amazonas, en el Amazonas se están cortando los árboles por todo tipo de razones, ¿ok? Para criar ganado, para lo que sea, para hacer ciudades, para tener madera. Pero en la medida que el Amazonas se reduce la producción de goma, porque esta goma sale de un árbol del Amazonas, no de África, del Amazonas.
¿Okay? Así que si el Amazonas se pierde, y recuerden el mapa, que no lo traje hoy, pero el mapa, el famoso mapa, que si me lo piden lo pongo al final, el famoso mapa de cómo se vería el mundo bajo 4 grados de calentamiento, el Amazonas se va a transformar en un desierto. Nos vamos a quedar sin goma. Y la goma la requerimos para todo. Desde para hacer zapatos, para hacer la goma que sella el refrigerador, el freezer cuando lo cerramos, o las gomas de los automóviles. ¿Eh? Y un montón de cosas más. Los guantes, eso, hay de todo, de todo. ¿Okay? La arena. La arena ya la he comentado otras veces. Y fíjense qué importante es la arena. Que la arena es la sustancia que más se usa en el planeta después del agua. ¿Okay? El agua tiene el número 1. El segundo lugar lo tiene la arena. ¿Y la arena para qué se usa? Para fabricar. Y para hacer vidrio también. ¿Okay? Pero sobre todo para fabricar. Imagínense que aquí la cifra que para hacer la casa donde nosotros vivimos, cada una de estas casas, son 100 toneladas de arena y piedra. Entonces, hay una crisis que ya está, porque el pico de la producción de arena también está en el pasado. Hay una crisis de la arena a nivel mundial. Entonces ya hay países que están creando depósitos estratégicos de arena. Escuchen esto, o sea, una cosa que usted no escucha decir, bueno, aquí Carlos Andrade está mencionando, sí, algunas cosas. Goma caucho, sí, el caucho, exactamente, Carlos. Y en el caso de la arena, se requiere una arena que está generada por el mar, por el agua. ¿Ok? O sea, y por los ríos. La arena generada por el aire, como el desierto del Sahara, por ejemplo, no nos sirve para construir porque es redondeada. ¿Ok? Se requiere para la construcción de una arena que tenga bordes filosos y arestas bien cortantes, ¿no? Para que pueda darle seguridad material. Por lo tanto, el famoso Burj Khalifa, el superedificio ese de rascacielos que hicieron allá en Arabia Saudita, ¿no? Creo que fue. Bueno, la arena la tuvieron que traer de Australia. Y eso está rodeado de arena del desierto. Fíjense qué cosa, ¿no? Traer arena de Australia para construir un edificio en el medio del desierto. Bueno, a ese estado nosotros estamos llegando, ¿no? De cosas que no tienen lógica. Bueno, tenemos la posibilidad, por supuesto, de extraer toda la arena que tenemos en las playas. O sea, quedarnos sin playas para seguir construyendo. Y también en los ríos. ¿Okay? Son malas opciones porque desbaratan sistemas biológicos enteros. Pero sí, se pudiera hacer. Se pudiera hacer. Podemos quedarnos sin playa. O sea, vamos a tener que elegir, ¿nos quedamos con playa o nos quedamos sin casa? ¿Okay? Ese es el futuro que está ya en camino, no que va a pasar dentro de 200 años. Estamos ya en él. ¿Okay? Pronto vamos a tener que comenzar a elegir. Y entonces, existen ya, o sea, la arena ha cogido tal valor que ya existen mafias en la India y en Marruecos para o sea, pagarle a los policías y a las agencias medioambientales para que se hagan los ciegos, para ellos poder seguir robando arena y venderla, porque está subiendo de precio. ¿Ok? Fíjense, la arena. ¿Quién lo diría, no? Exactamente, Carlos. Gracias por la aclaración ahí. Y entonces, este es el gráfico de la arena. Miren la arena aquí, estamos en el año, fíjense, el pico de la arena. Qué cosa, ¿no? Pico del petróleo, pico de la arena. Y entonces aquí, nosotros estamos en el 2023. O sea, ya se está consumiendo más de la que hay realmente. ¿Sí? O sea, al igual que sucede con el petróleo y con todos los demás recursos, estamos consumiendo más de lo que el planeta puede generar. Entonces, obviamente el planeta no va a producir más arena, al contrario, se va a ir acabando en la medida que el consumo sea tan grande que prácticamente no queda arena en ningún lugar. ¿Okay? Entonces, para que vayan anotando cuántas cosas estamos acabando con ella, ¿no? Los fertilizantes. Recuerden el caso del amoníaco. O sea, necesitamos el amoníaco para producir fertilizantes. Entonces, ¿cómo se produce el fertilizante? Bueno, a veces sale del petróleo, sale del gas natural. ¿Okay? Entonces, sin fertilizante no tenemos comida. Entonces, si ven una gráfica, una tabla que yo no sé si la puse aquí, ahora veré si la puse. O sea, hay un momento en la humanidad, en los 1700, 1800, 1900, donde se descubrió que la caca de pájaro, el guano de pájaro, servía como fertilizante. Y ese fue un momento en que comenzó a explotar la cantidad de población en la humanidad. ¿Okay? Porque había más comida. Y cuando se descubrió que se podía producir fertilizante a partir del petróleo, pues por supuesto. Entonces,
gran parte de la población mundial que vive en el planeta actualmente, y todos nosotros, estamos vivos gracias al fertilizante producido por el petróleo. Nosotros comemos petróleo, para que lo sepan, para que lo entiendan. Estamos comiendo petróleo. Nosotros estamos vivos gracias al petróleo. ¿Okay? Entonces, el problema con el fertilizante, y aquí hay otra parte donde lo toca, es que no es natural. ¿Okay? El fertilizante nos ayuda, incrementa la producción, pero hay otra cosa, que hay otro factor importante ahí que está afectando. ¿Okay? Entonces nosotros estamos en 8 billones precisamente gracias a los fertilizantes. Pero si no hubiera los fertilizantes, ¿cuánta población habría en la Tierra? No más de 2.000 a 3.000 millones. Entre 2 y 3 billones de personas en el planeta es lo que la Tierra pudiera mantener de una forma natural. ¿Okay? Gracias a los fertilizantes hay 5 billones, 5.000 millones más de personas en este planeta. Si eliminamos los fertilizantes, vamos a decir, eliminamos el petróleo, el uso del petróleo y del gas, de inmediato hay 5.000 millones de personas que se van a morir de hambre. De inmediato. ¿Okay? Entonces, este es el otro problema, la erosión de los suelos. Y el problema es que los suelos, el suelo como tal, que nosotros le llamamos tierra, por ejemplo, ¿ok? No es una tierra común. O sea, el suelo que realmente es útil para la agricultura es una combinación, está vivo, es una combinación de bacterias con un montón de restos de plantas y de animales y todo eso mezclado allí, y eso se procesa gracias a bacterias y eso sirve de alimento para las plantas. ¿Okay? Pero para formar, y yo no sé si tengo el dato por aquí, para formar una pulgada de suelo, ¿ok? La naturaleza necesita 500 años. Una pulgada de suelo se necesitan 500 años. 2,5 centímetros de suelo demora 500 años en formarse. ¿Ok? Nosotros estamos, cuando pasamos el arado, ¿a qué profundidad entramos? ¿A 10 centímetros? ¿5 o 6 pulgadas? ¿Ok? Allí tenemos, en esa altura tenemos ahí 2.000, 3.000, 4.000 años de trabajo de la naturaleza. Y por supuesto, como estamos cultivando tan intensivamente, eso se va agotando, ese suelo se va agotando, va perdiendo sus minerales, va perdiendo la capacidad de crear vegetales y plantas que tengan todos los minerales que nosotros necesitamos para nuestra salud. ¿Ok? Entonces, parte del problema del decrecimiento de la calidad de los vegetales y de las plantas es porque el suelo se está agotando, está perdiendo los minerales cuando llevamos 200 años más, 5.000 años de agricultura. ¿Okay? El suelo se va perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo y va perdiendo su calidad. Entonces, no solo se produce menos, sino se produce con menos calidad. ¿Por qué se produce tanto como hay ahora? Porque estamos usando estos fertilizantes artificiales que no ponen todos los minerales que hay en el suelo normalmente. Están solo está el potasio, el nitrógeno, no recuerdo cuál es el otro. Pero realmente el suelo tiene más cosas que son importantes para el crecimiento de las plantas. ¿Okay? Bueno, a ver, se estima que el mundo ha perdido el 70% del suelo útil para sembrar, desde que comenzó la era de la agricultura industrial. 70% del suelo en el planeta se ha perdido. ¿Ok? Entonces, una parte importante ha quedado abandonada ya porque ya no es productivo. Son suelos que dejan de ser productivos, por tanto se abandonan, porque eso es lo que hacemos. O sea, usamos las cosas y cuando se dejan de producir, las tiramos y las abandonamos como si fueran basura. ¿Ok? Entonces, dice las Naciones Unidas dicen, hay un análisis que dicen que solo tenemos 50 años de suelos antes de que dejen de producir. 50 años. Aquí tienen la primera cifra. ¿Cuándo va a colapsar la humanidad? En menos de 50 años. A más tardar en 50 años, porque la producción agrícola en algún momento va a colapsar porque los suelos ya no van a tener calidad para producir. ¿Ok? Aquí tienen un mapa de las zonas más afectadas por la erosión, o sea, por la destrucción de los suelos. O sea, los suelos que están afectados por la erosión son suelos que van dejando de producir, van perdiendo su calidad. Fíjense que, por ejemplo, o sea, todas las zonas más habitadas por los seres humanos, por supuesto, son las zonas que más daño han recibido. Mientras más oscuro el color azul, más daño sufre el suelo y menos durará su producción. O sea, antes dejarán de producir.
¿Ok? En la India, en toda Europa, Estados Unidos, fíjense el centro de Estados Unidos, que es el famoso cinturón del maíz y toda esa cosa. Bueno, todo eso tarde o temprano va a dejar de producir. ¿Sí? Además de que tenemos el cambio climático con sus fenómenos golpeando también, ¿no? Los desastres naturales de todo tipo, las olas de calor, el congelamiento de lo que bajan los vórtices polares, y eso, bueno, sucede en todas partes del mundo. Fíjense como Sudáfrica, por ejemplo, eso es un desastre allí, está casi en negro, ¿no? Bueno, bueno, aquí está hablando de los microorganismos. Por ejemplo, dicen que aquí en Norteamérica el suelo ha perdido el 85% de los minerales en los últimos 100 años. 85% de los minerales que contenía el suelo se han agotado en los últimos 100 años. ¿Ok? Entonces, en los otros continentes, excepto para Australia, ha perdido más del 70%. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Repito la cifra. No más de 50 años nos queda de tierra para sembrar. ¿Ok? Para los que tengan hijos, vayan mirando. ¿Ok? El otro problema es que tenemos pesticidas, herbicidas, fungicidas, todas esas cosas que creamos para matar todo aquello que nos molesta o que nos afecta a la producción, que al final la producción, el único objetivo que tiene es, por supuesto, alimentar, pero el objetivo principal es crear dinero para alguien. ¿Ok? El problema es que todos estos pesticidas y todas estas cosas les hacen a las plantas más difícil el poder absorber los minerales que están en el suelo. ¿Okay? Las plantas necesitan bacterias, hay unos nódulos que están en las raíces de las plantas, y eso, o sea, lo aprendimos en botánica cuando éramos niños en la escuela. Las plantas tienen unos nódulos con bacterias que fijan el nitrógeno, ¿ok? Y unos hongos también. Entonces, los pesticidas y todas esas cosas matan todo eso. Así que estamos matando, ¿no? Estamos matando, ¿no? Con la comida que estamos sembrando ahora, estamos matando el futuro. ¿Ok? Y nos estamos matando a nosotros también, ¿cierto? ¿Okay? Recuerden que ya estamos, en todo lo que consumimos hay plástico en todos lados. ¿Ok? Bien. Cada vez que usted usa el Roundup, ese famoso para matar la hierbita en el jardín, ese Roundup termina en el agua, en el manto freático, y eso termina en el mar, termina en los pescados, termina comiéndose las vacas cuando toman agua. Lo que tenemos armado es un desastre en el planeta. Un desastre. Entonces, preguntan, bueno, ¿por qué los granjeros siguen usando estos métodos anormales de producción? Es que mientras haya suficiente suelo para sembrar y haya personas que sigan comprando y haya cantidad de personas que sigan comprando y manteniendo el negocio va a seguir funcionando. ¿Ok? Entonces, va a llegar un momento en que ya el suelo no sirva, porque como dijimos anteriormente, los suelos cuando ya no sirven para cultivar son abandonados. Pero en la medida que tú abandonas suelo, cada vez que abandonas y abandonas y abandonas, cada vez queda menos suelo para sembrar. ¿Ok? Bueno, están hablando entonces de que un problema importante es que como nosotros las personas vivimos entre 70 y 80 años, nos es muy difícil enfrentar este tipo de noticias porque están un poco en el futuro generalmente, ¿no? O sea, si por ejemplo, para mí, yo tengo ahora 54, dentro de 50 años va a suceder algo grave, yo voy a estar muerto ya para esa fecha. Entonces, realmente tenemos problemas y, por ejemplo, aquellos que vayan a ser políticos, lo que les importa son los 4 o 8 años de su carrera política. No les importa lo que va a suceder dentro de 50 años, porque a ellos lo que les importa es mantener su puesto durante 4 o 8 años, 10 años. ¿Eh? Y entonces nosotros también, porque no solo los políticos, nosotros lo que nos importa es tener trabajo hasta la edad que nos retiremos y tener una casa, lo que sea, y no nos importa si se cultiva más o menos, esos problemas del granjero. Pero el granjero lo que le importa es hacer dinero, y mientras salgan plantitas allí, él va a estar cultivando, no importa que se destruya el suelo. ¿Ves? Y ese es un problema, la visión estrecha que nosotros tenemos y nuestro enfoque en resolver solamente los problemas a corto plazo, las ganancias a corto plazo. ¿Ok? Julio, sí, estoy viendo, sí, las autoridades no van a tomar medidas para resolver nada, porque el sistema financiero mundial, y en esto ha caído todo el mundo, ¿ok? Porque dicen, no, porque el socialismo, el capitalismo, no, todo el mundo ha caído en el mismo sistema. Todo el mundo usa petróleo, todo el mundo produce lo más que puede, todo el mundo trata de tener las mayores ganancias posibles, ¿ok?
Y a los políticos particularmente, se los digo así, los políticos, si se fijan, hay temas en los que están enfocados y esos temas nunca se solucionan. Mírenlo para que vean. ¿Okay? Hay temas que son constantes en todas las campañas políticas y si se fijan son temas que no son tan importantes como este tipo de problemas. ¿Okay? O sea, el problema de que el petróleo se va a acabar, usted no va a escuchar ningún político hablando de eso en su campaña electoral. No va a escuchar hablar de que los campos cada vez es más difícil sembrar y producen cosas de menos calidad. No van a escuchar eso en una campaña política. No van a escuchar ya comienzan a escuchar un poquito el problema del calentamiento global en las campañas políticas porque ya las personas están haciendo presión y porque la cosa está comenzando a calentarse porque realmente hay fenómenos que están acabando con la quinta y con los mangos. Entonces sí, comienza a mencionarse un poquito, pero al final generalmente lo que se hace es lo que llaman el greenwashing. O sea, yo sí voy a actuar sobre eso, pero cuando llegan ahí se olvidan de todo eso y lo importante qué cosa es hacer billete para su bolsillo. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar porque si no, no vamos a terminar. El problema del agua. El problema del agua va a ser crítico en los próximos años. Imagínense, vayan anotando cuántas cosas se están sumando una a otra. Yo cada vez que doy esta charla, gracias Julio, promesas de campaña, exactamente, Rafael, promesas que se rompen al final, ¿no? O sea, lamentablemente lo digo así, hasta que no se meta preso a un político por hacer una campaña sobre mentiras, mientras eso no se haga, no se va a resolver el problema de los políticos. Si tú prometes resolver este problema y tú no lo resuelves, vas preso. Así de sencillo. ¿A ver? Bueno, el problema del agua es grave. Es grave. De todos debe ser conocimiento que los mantos freáticos se están sacando, se están vaciando porque lo estamos sobreconsumiendo. De hecho, estamos sacando tanta agua dulce de sus suelos que las ciudades se van hundiendo. Busquen noticias sobre eso. Creo que es la ciudad de Houston, aquí en los Estados Unidos. Creo que es la ciudad que más rápido se hunde en todo el planeta. ¿Okay? Recuerden que, por ejemplo, el río Colorado, que se alimenta de las nieves, bueno, se alimentaba de las nieves perpetuas en las montañas de aquí de los Estados Unidos. O sea, está prácticamente seco. Ahora ha subido el caudal porque hubo unas lluvias enormes, o de lo que llaman los ríos atmosféricos que vienen del Pacífico, y caen y han echado una barbaridad de agua ahí que han generado estas inundaciones rápidas que han arrastrado, han matado personas, han acabado con propiedades y con todo, pero bueno, han rellenado un poco los embalses allí. ¿Okay? Pero esos embalses no solo sirven para alimentar de agua, también generan electricidad para la ciudad de Los Ángeles, que tiene creo que 40 millones, 20 o 40 millones de personas, no sé cuántos. ¿Bien? Pero la cosa es que la cosa con el agua está fea. ¿Bien? Y el agua la estamos contaminando también. Estamos encontrando plástico en todos lados. Carlos, sí, yo sé que el agua lunar es muy eso, pero no, nosotros no vamos a traer recursos de ningún lado. O sea, un error que nosotros conocemos, por ejemplo, cuando usted escucha comienza a conversar sobre este tema y alguien dice, me voy a vivir para Marte. No vamos a ir a ningún lado. Nosotros no tenemos condiciones, no nos hemos dedicado a desarrollar tecnología. Nos hemos dedicado a hacer guerras, ¿ok? A desarrollar armas excelentes de destrucción masiva, armas químicas, armas de todo, y hemos dedicado a mantener los ejércitos, que son una de las cosas más contaminantes que hay en el planeta, por cierto. Pero no tenemos la capacidad todavía de crear una ciudad en Marte o en la Luna. Nosotros no hemos aprendido todavía, no sabemos cómo hacer una biosfera ajena a la Tierra que pueda automantenerse y mantener la vida de personas allí, de animales y de plantas. No lo hemos logrado hacer. A estas alturas, estamos cerca de curar el cáncer. No podemos mantener la vida humana de forma independiente en el espacio, en cualquier otro lugar. No tenemos capacidad para eso. ¿Okay? No vamos a ir a Marte, no vamos a ir a la Luna, no vamos a traer recursos a ningún lugar. Nosotros nos vamos a quedar encerrados aquí en la Tierra y cuando venga el colapso de la civilización que va a venir, o sea, ya saben que a más tardar, probablemente en 50 años. Yo les voy a traer una cifra más cercana, manténgase sintonizado por acá. Y más exacta, por lo menos para los Estados Unidos. Bueno, el problema del agua, imagínense que, o sea, en la medida que suben las temperaturas de la atmósfera, usted tiene que tomar más agua. O sea, las ciudades necesitan más agua, las personas necesitan más agua, los animales. Yo pongo un ejemplo del año antepasado, de las 2000 vacas que murieron en una ola de calor aquí en los Estados Unidos, en un estado allá arriba, hacia el norte. Y, o sea, aunque tengas agua, incluso puedes morir por el calor, ¿verdad? Pero bueno, el problema del agua va a terminar con guerras entre países. ¿Bien? Y de eso vamos a hablar también.
O sea, por si no lo saben, el río Colorado, por ejemplo, es un ejemplo. Y el río Bravo ¿no? Sí. Bueno, el río Colorado termina en México. Entonces ese río no solo alimenta parte de los Estados Unidos, también alimenta partes de México. Entonces, entre ambos países hay un acuerdo, hay acuerdos para decidir la cantidad de agua que cada país toma y todo eso para asegurar que el otro pueda tener agua y que, bueno, todas esas cosas y que se mantenga la paz. ¿Okay? Pero recuerden que en África, el río Nilo, por ejemplo, que está decreciendo su caudal, es lo que mantiene vivo a Egipto, por ejemplo. ¿Okay? Y entonces, Etiopía y Sudán, no sé cuál de los dos, creo que fue Etiopía, decidió hacer una represa. Por supuesto, una represa le va a dar electricidad y le va a garantizar el agua a su país, a sus agricultores y a su gente. Pero si construyen esa represa, que es enorme, entonces eso le va a reducir el agua a Egipto. ¿Saben por qué eso no llevó a una guerra? Porque Estados Unidos se metió allí a mediar y a tratar de lograr un acuerdo entre todos, de forma que Etiopía garantizara cierta cantidad de agua para Egipto y todo eso. Eso va a terminar en una guerra tarde o temprano. ¿No ves? La frontera aquí con México, en muchos lugares, no solo eso que estoy mencionando, en muchas partes del mundo, va a terminar con guerras por el agua. Eso viene, eso viene. ¿Ok? Dicho sea de paso, el caso de la guerra de Ucrania. Ucrania es uno de los países, le llaman la cesta, ¿no? La canasta del mundo, porque es el país que más produce, prácticamente más trigo produce en todo el planeta. ¿Okay? ¿Por qué ustedes creen que Rusia quiere invadir a Ucrania? Hay muchas razones, incluyendo razones políticas, pero una de ellas es que es un país súper productivo, tiene tierras cultivables. Acabamos de mencionar ese tema anteriormente, ¿verdad? O sea, esa es una guerra que en parte tiene que ver con los recursos, con las tierras cultivables, que todo el mundo sabe que ahora comienzan a valer más que el petróleo. ¿Eh? Entonces, bueno, el tema del agua no voy a acelerar, no voy a tocar mucho, pero para la agricultura, por ejemplo, es enorme. Pero hay un problema serio con el agua, por ejemplo, aquí en países como Estados Unidos y en muchos países desarrollados. El famoso césped, esa hierbita cortita que se dedica barriles y barriles de petróleo a cortarla con máquinas y se dedican entonces cantidades ingentes de agua para regarla y mantenerla bonita como una alfombra. Esa hierba no es natural ni siquiera de los Estados Unidos, esa hierba viene de Europa. Esa es la idea de los millonarios que hacían sus jardines como los grandes palacios y todo eso. Y de ahí para allá todo el mundo comenzó a reproducir eso porque, bueno, lo ponía uno a un nivel más alto. ¿Okay? Para todos los que poseían esclavos aquí, bueno, poner a los esclavos a cortar la hierba y todo eso para que todo el mundo viera que tenían alto nivel. Y después de eso se fue haciendo el clásico para todo el mundo. Pero esa hierba, ese pasto que hay en las casas, que es muy bonito, consume más de la mitad del agua de las ciudades, del agua dulce. ¿Okay? Eso se va a acabar tarde o temprano. Ya hay regulaciones en el oeste de Estados Unidos, donde ya regar el pasto es nada más una vez a la semana, en cierto horario y cositas, porque eso malgasta el agua. Tarde o temprano eso van a tener que prohibirlo. Va a haber que cambiar todo eso. ¿Okay? Eso viene. Exactamente, Julio. Aquí voy a tocar parte de ese tema ahora. Bueno, voy a saltar ya el tema del agua porque está bien claro. Aquí está el problema de la sequía. Miren, en los lugares mientras más oscuro, fíjense que Ucrania, la zona de Ucrania precisamente es uno de los lugares de mayores sequías. O sea, hay problemas con la sequía ahí también. O sea, el problema, Ucrania es un tema complicado. Pero fíjense cómo la India, China, ¿okay? Estas partes de aquí de América Central, el Reino Unido tiene problemas graves de sequía, Europa, Francia, Italia, o sea, hay problemas graves con la sequía. Y la sequía, por supuesto, afecta a los suelos también, porque cuando el suelo deja de tener la humedad necesaria, cuando hay una ventolera, cuando hay un viento fuerte, se arrastra el suelo. La capa vegetal más importante para sembrar se la lleva el viento. ¿Okay? Esa es parte de la erosión también. Y por supuesto, cuando llueve con gran intensidad, todo ese fango, eso que parece un fango que arrastra el agua, eso es suelo, muchas veces es el suelo útil que es arrastrado y erosionado por el agua. ¿Okay? Bueno, el tema que siempre tocamos en esta charla, que es otro lo que está golpeando, y que, dicho sea de paso, el cambio climático no es otra cosa que una consecuencia de la cantidad de personas y de la cantidad de industria que tenemos en el planeta. ¿Okay? O sea,
esta gráfica, ven aquí, o sea, fíjense, hace 100.000 años, es el punto, nosotros estamos aquí en el cero, miren cómo ha subido esa gráfica en la concentración de CO2 en la atmósfera, ¿ok? En la época actual, en la época, o sea, esa gráfica, la parte esa donde empieza a subir, es cuando comenzó la revolución industrial. Y desde esa época, por ahí vi un periódico de los años 1800 y pico, 1900, donde ya ahí se mencionaba que la cantidad de carbón que se estaba metiendo en la atmósfera tarde o temprano iba a generar problemas, iba a generar calentamiento. O sea, eso es algo que se conocía. Exxon lo sabía y contrataron científicos y sabían desde los años 70 que iba a haber un calentamiento por culpa de su negocio y decidieron continuar llevándolo adelante. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo más importante es el dinero. No olviden eso. ¿Okay? Entonces, el cambio climático, que es una consecuencia de nuestras acciones, o sea, el CO2 es vamos a decir, la basura resultante de toda la energía que nosotros quemamos, ¿eh? Está generando este efecto. Y esto nos va a crear un montón de problemas. Pero, ¿cómo se entiende el cambio climático? Es muy fácil. A mayor cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, la temperatura sube. Efecto invernadero. Bien, eso no hay duda. Hay otro problema que no vamos a mencionar aquí de las realimentaciones, que es lo que quizás los científicos no vieron o no conocían y ahora están comenzando a investigar, porque hay muchas que no conocemos todavía, que son sistemas, o sea, lo que llaman realimentación hacen funcionar el sistema este del cambio climático de forma que se acelera el calentamiento. ¿Ok? O sea, en lugar de ser el calentamiento solo por el CO2, ya una vez que la temperatura en la atmósfera llega a determinado nivel, comienzan a actuar otros factores que comienzan a reforzar el calentamiento. ¿Ok? Realimentación positiva. ¿Ok? Dicen que entonces el cambio climático sería un hiperobjeto, o sea, algo que nos es muy difícil de entender, porque es en grandes magnitudes, es en escalas bien grandes y que solamente lo vemos y lo sentimos cuando tenemos realmente una sequía grande o un domo de calor sobre la ciudad o un huracán mucho más intenso de lo que era normalmente o un desastre natural que nos golpee más, una inundación, por ejemplo, ¿okay? Que nos golpee más fuerte de lo que nos golpeaba anteriormente. Entonces, ahí sí vemos los efectos del cambio climático, por eso no es solo el cambio climático. O sea, ahí hay un fenómeno natural que siempre ocurrió, pero que está reforzado por el cambio climático. ¿Okay? Entonces, más o menos lo que pudiéramos leer como una definición del cambio climático, o sea, el aumento del número y la severidad de los desastres naturales va a causar eventualmente va a causar fallos simultáneos de la alimentación, de la producción de vegetales y plantaciones en el mundo, y detrás de eso vienen una falta de alimentos, una hambruna, ¿no? Va a llevar a una hambruna global y a la ruptura de la sociedad. Eso es lo que está diciendo esto. O sea, el cambio climático va a afectar de tal forma nuestra producción de alimentos que tarde o temprano va a reducirse. Y a partir de allí, pues van a venir una parte también de los problemas que tenemos. Vayan sumando, ¿ok? Vayan sumando problemas. Entonces, bueno, aquí pregunta por qué las personas no pueden entender qué cosa es correctamente el cambio climático, ¿no? Y hay muchos factores, incluyendo algunos que lo niegan por negarlo, o sea, no tratan de entenderlo y lo niegan simplemente para decir que, bueno, que vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo porque siempre se ha hecho y no va a pasar nada acá al respecto. ¿Bien? Entonces, este es los costos. Y este es un tema que yo toco cada vez que hablo sobre el tema del cambio climático. Los costos de los desastres naturales han ido subiendo. ¿Por qué? Porque son más fuertes. ¿Okay? Y a veces vienen en grandes cantidades. A veces, por ejemplo, hace 2 o 3 años atrás hubo 2 huracanes que impactaron Nicaragua con una diferencia de 15 días. Y por supuesto, toda esa gente que vivían en las montañas y dependían de sembrar en maíz y todo eso, se quedaron sin absolutamente nada. Tuvieron que irse. ¿Okay? Porque una cosa es que te golpee un huracán, pero otra cosa es que te golpeen 2 con una diferencia de 15 días. O sea, cuando comienzas a recuperarte, ya te golpea otro y te vuelve a liquidar. ¿Okay? Y eso, así es como vienen las cosas. En este año hemos tenido ya 5 eventos en los Estados Unidos de lo que llaman de lluvia una vez cada 1000 años. ¿Ok? O sea, ya no son una vez cada 1000 años. Van a comenzar a suceder una vez cada 1000 años, no 5 veces, 5, 6, 10 veces al año.
¿Okay? Entonces, y repito la pregunta que hago siempre, o sea, ¿en qué momento ya va a decir un momento el gobierno, las agencias del gobierno van a decir, oye, no hay más dinero para seguir cubriendo los costos de la reconstrucción de los desastres naturales, porque cuestan demasiado? ¿Okay? En algún momento eso va a suceder. Y para los que duden, miren la Florida, cómo las compañías de seguros se están yendo de aquí, también se están yendo de California. ¿Okay? Pero aquí, particularmente la Florida, el problema que hay es un signo de que eso viene. Cuestan tanto el mantener los desastres, solucionar los desastres, que ya las compañías de seguros no lo dejan en negocio. Se van y dejan esto aquí al garete, como decimos nosotros. ¿Eh? Bueno, Puerto Rico también, dice Rafael. Exactamente. Sí, Puerto Rico sufrió muchísimo con los huracanes, muchísimo, y no se reconstruyó buena parte de eso. O sea, bueno, ¿qué voy a decir? Hay agencias del gobierno que ya están admitiendo de forma totalmente abierta que pueda haber un colapso de la civilización, un colapso de la sociedad. Entonces, en el año 2019, en medio de la administración Trump, el general Mark Milley, se dejó la capa, no sé por qué, Mark Milley, dijo que había sacado de un reporte había concluido, un reporte de los militares estadounidenses, o sea, el Pentágono, que la parte militar de los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos, pudiera colapsar en 20 años debido al cambio climático. ¿Okay? De hecho, el Pentágono hizo hace unos años atrás una declaración diciendo que el cambio climático era la mayor amenaza para la gobernabilidad del mundo. La mayor amenaza para la gobernabilidad del planeta. ¿Okay? O sea, para que no piensen que esto es una broma. O sea, los militares están preocupados porque saben que lo que viene no va a ser fácil. Sí, lo de Puerto Rico, bueno, yo lo siento mucho por los puertorriqueños, ¿sabes? Porque realmente se merecían un poco más ayuda. Bueno, o sea, el colapso de la sociedad no va a ser causado por una sola ola de calor, ni por una inundación, ni por un evento aislado, ¿ok? Va a ser por muchos eventos que van a ocurrir a la vez, o sea, uno detrás de otro o muchos de forma múltiple, unos montados sobre el otro, ¿ok? A la misma vez. Entonces, tarde o temprano los países van a quedarse sin recursos para reconstruir. Las personas, la infraestructura va a comenzar a relajarse, van a dejar de reparar, van a comenzar a haber apagones, van a comenzar a haber faltas de alimentos. O sea, cada vez, vamos a decir lo importante, las ciudades son parásitos. ¿Okay? Por ejemplo, Japón depende de la alimentación. Japón consume 2 veces lo que pudiera producir Japón en cuanto a comida. Por supuesto, tiene que importar de afuera. Si hay una ruptura en la cadena de transporte de alimentos hacia Japón, comienzan a pasar hambre. Dicho sea de paso, en Japón, el envejecimiento de la población es tal que ahí todos los años se mueren, no sé si en Japón o en Tokio, tengo que buscar la cifra exacta, 30.000 viejitos se mueren en sus casas sin que nadie se entere. Hay compañías ya, existen compañías nada más que para ir a fumigar y limpiar las casas de las personas que se mueren y la gente se entera por el olor que sale por debajo de las puertas. ¿Ves? Bueno, ¿cómo va a ser el colapso entonces? Bueno, va a comenzar porque va a comenzar a notarse porque, como sucede aquí en la Florida, ya las compañías de seguro no tienen capacidad para cubrir la reconstrucción. Después, por supuesto, se comienzan a relajar los códigos porque las personas no van a tener seguros, las construcciones van a empezar a perder calidad, van a empezar a dejar de reparar los problemas que tengan, después comenzarán apagones, después comenzará la falta de comida y bueno, ya saben, ¿no? Ese es el camino que viene. Bueno, lamentablemente, ¿no? Entonces, a ver, no sé si hay algo más que se suponía, dicho importante, se suponía que estas cosas que están previendo ahora para los próximos años no debieran pasar por lo menos hasta el 2100. ¿Ok? El proceso se está acelerando, no solo la crisis climática, no solo el cambio climático, se está acelerando todo, la descomposición de la sociedad humana se está acelerando. Entonces, pérdida de la biodiversidad. Bueno, yo mencionaba aquí lo que llaman el insecto apocalipsis, ¿no? La pérdida de insectos. Dicen, por ahí está la cifra. Pero bueno, estamos en lo que llamamos la sexta extinción masiva, creada por el hombre. O sea, la sexta extinción masiva que está en camino ahora,
ha sido creada por nosotros, ¿bien? No solo por lo que cazamos, no solo por lo que comemos, sino también por la contaminación y la destrucción y las barbaridades que hacemos en el planeta. ¿Eh? Entonces, aquí hay varios casos para diferentes zonas de cómo se ha perdido biodiversidad. Imagínense que desde que comenzó la civilización humana, hemos matado el 83% de la vida salvaje. El 83%. Se dice que ya el 93%, entre el 93 y 94% de toda la biomasa de mamíferos que hay en la Tierra, somos nosotros los humanos, más las vacas, los carneros y los cerdos. ¿Okay? Entonces, lo que queda para de animales salvajes es el 6-7% de lo que había. ¿Okay? Entonces, hemos matado el 83% de la vida salvaje y la mayor parte de esa reducción ha sido en los últimos 50 años. 50 años de nuestra historia. ¿Okay? Bueno. Los insectos, el insecto apocalipsis, o sea, para aquellos, esto no hay que decirlo mucho, pero si usted viajaba en su automóvil o en un automóvil cualquiera, veía cómo el parabrisas tenía que estarse limpiando continuamente porque estaba lleno de insectos. Y ahora ya casi no hay insectos que golpeen el automóvil prácticamente. O sea, tú puedes viajar sin tener necesidad de limpiar el parabrisas del automóvil, porque ya casi no hay insectos. Están hablando de la reducción de los insectos que vuelan, por ejemplo, se han reducido en un 60% en los últimos 20 años, en más de la mitad. Y los insectos son importantes para nosotros, ¿ok? Porque muchas personas dicen, bueno, los insectos me molestan, pican, no sé qué, pero los insectos polinizan y sirven de alimento, son parte importante de la cadena alimenticia, ¿ok? Y eso genera muertes de aves, por ejemplo, porque cuando hay menos insectos, pues se mueren los murciélagos, no hay suficiente para alimentar a los murciélagos, los pájaros, ¿ok? Las arañas, arácnidos, también las ranas y esas cosas, entonces, los anfibios. Entonces, todo eso estamos en medio de todo ese proceso. Exactamente, Mecho. Exactamente, fatal para los vegetales. En los últimos 50 años la población de pájaros se ha reducido en un 29%, casi en un tercio. ¿Okay? Una parte también tiene que ver con nuestros edificios, o sea, chocan con los cristales de los edificios, los pájaros los matan los gatos que tenemos también, las cifras son enormes. La situación es tan mala que los científicos creen que la mitad de las especies de la Tierra pudieran ir extintas para el año 2050. La mitad de las especies terrestres de animales pudieran estar extinguidas para el 2050. Okay. Vuelve el año 2050. ¿Cuánto nos queda para el 2050? Bien. Las personas que viven en ciudades se sienten separados, piensan que podemos vivir separados de la naturaleza. Nuestras ciudades son totalmente dependientes de la naturaleza, de la producción de alimentos. ¿Okay? Estamos destruyendo nuestro soporte de vida. Entonces, por ejemplo, esta cita del gobierno australiano dice la degradación del medio ambiente está considerada una amenaza para la humanidad que pudiera llevarnos a un colapso de la sociedad. ¿Okay? Ya se está mencionando, eso se está mencionando en muchos lugares. ¿Okay? No lo escucha usted en las noticias del día a día, pero anda por ahí la frase. La vida oceánica también. ¿Okay? Y eso yo lo he hablado aquí otras veces, el problema del plancton, de la extinción del plancton, se extingue toda la cadena alimenticia en el mar y el plancton genera la mitad del oxígeno que hay en la atmósfera. ¿Okay? Así que eso nos puede llevar a la extinción. ¿Okay? El fitoplancton, bueno, estaban hablando que se ha reducido un 40% desde el 1950 y continúa decayendo por alrededor del 1% por año. Volvemos, 2050 más o menos. ¿Okay? O sea, ¿cuándo va a colapsar esto? Estamos buscando esta fecha. Las plantas se están extinguiendo 350 veces más rápido que lo normal. Hay un proceso normal, un rango normal de extinción de todo tipo de vida aquí en la Tierra, normal. ¿Okay? Pero ahora estamos en un punto 350 veces más rápido que ese punto normal. Entonces, digamos que algunos investigadores creen que solo hay un 10% de oportunidades de que podamos pasar las próximas décadas sin un colapso de la sociedad. ¿Okay? O sea, eso quiere decir lo contrario. En las próximas décadas tenemos un 90% de posibilidades de que haya un colapso de la sociedad humana. 90%.
La crisis migratoria. Bueno, ya ver qué hora tengo por acá. Estoy bien, estamos bien, ya casi terminamos. Bueno, la crisis migratoria, este va a ser un problema enorme. Aquí menciona el caso de Siria, solamente para mencionarlo, que fueron, bueno, de Siria salieron alrededor de 7 millones de personas, una buena parte terminó en Europa, que creó una crisis allí enorme que, entre otras cosas, generó el famoso Brexit del Reino Unido. ¿Ves? O sea, más problemas entre la frontera de los países, de personas, países discutiendo y usando incluso los migrantes para generar problemas en el otro lado y todo eso. Entonces, o sea, 13 millones de refugiados salieron de Siria y entonces la mitad dicen que abandonaron el país por completo, otros 6 millones, 3.6 millones terminaron en Turquía, otros 2 millones fueron a lugares como el Líbano, el Jordán, Irak y Egipto. ¿Le suena rara la crisis ahora que hay allí entre Israel y Hamas y todo eso? Bueno, una parte tiene que ver con estas cosas. ¿Okay? Claro, eso no se ve, no se menciona, está por ahí disimulado por ahí abajo, pero cuando hay demasiada población inmigrando hacia una zona, pone en crisis toda la cadena alimenticia, los procesos de legislación, toda la calidad de vida de las personas, y eso genera crisis de todo tipo y termina en guerra, porque el final de todo esto son guerras. ¿Okay? O sea, hay un límite para la cantidad de refugiados que un país puede tener. A partir de ese límite, hay un caos en el país. ¿Okay? Prepárense aquí la gente de México. ¿Okay? Con ese tráfico de personas hacia los Estados Unidos. Por supuesto, cuando hay demasiada emigración hacia un país, refugiados, se comienza entonces ¿cómo se dice? A aumentar el racismo, la xenofobia, porque es una consecuencia, vamos a decir, o sea, no deseada, pero es lógica. ¿Ves? Porque si esas personas vienen a reducir tu nivel de vida, por supuesto que tú los quieres sacar de tu país, tú no los quieres aceptar. ¿Okay? Y ahí se generan todo tipo de, incluyendo los grupos estos nazistas en Alemania y todo eso, han florecido ahora como consecuencia de la crisis de los refugiados de Libia, de Siria. Bueno, los grupos, estaban hablando aquí, los grupos neonazis en Alemania y todo eso. ¿Okay? Bueno, dicen que la crisis siria fue una de la mayor crisis de refugiados de toda la historia, 7 millones de personas. Ahora les voy a decir cuánto se espera que todos estos problemas que estamos mencionando, incluyendo el cambio climático, el problema de la falta de tierra para cultivar, el problema de la crisis del agua y todo lo demás que hemos mencionado, ¿cuántas personas se van a mover por culpa de eso? 1,5 billones, 1.500 millones de personas. Cuando se muevan 1.500 millones de personas en el planeta, el desastre va a ser mayúsculo en todas las ciudades. ¿Ok? Entonces, vayan anotando. Vayan anotando. ¿Okay? La idea es irse preparando para eso, para que no nos sorprenda. Entonces, por ejemplo, el caso este del medio oeste, de donde está toda la crisis esta ahora con Israel y todo eso, ahí viven unos 547 millones de personas. ¿Okay? Se espera que para el 2050 haya más de 700 millones de personas allí. Pero lo que dicen los científicos es que eso pronto se va a volver inhabitable. No por las condiciones de guerra que hay ahí, ni nada de eso, y todo el desastre que hay ahí armado, ¿no? Sino porque en la medida que la temperatura de la atmósfera llegue al promedio de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, el medio oeste va a hacerse 4 grados más caliente. O sea, la atmósfera, el promedio va a ser 1,5, pero va a haber zonas que se van a calentar, zonas que, muy pocas, pero va a haber zonas que se van a enfriar un poco. ¿Ok? Y particularmente la zona esta, donde está toda la guerra esta armada ahí ahora con Israel y toda esta gente. Allí la temperatura va a ser 4 grados más caliente. O sea, ahí no se va a poder vivir sin aire acondicionado. El que salga a la calle en un mediodía se muere de un ataque al corazón. Entonces, toda esa zona tarde o temprano va a ser deshabitada. No va a haber condiciones allí para la vida, no solo la vida humana, sino para los animales también. ¿Okay?
Este gráfico, que no lo voy a tocar mucho, todos los conflictos y las guerras que se van a generar, o sea, terminan en conflicto y eso termina en guerra, ¿no? Las personas desplazadas, los que buscan asilo, los recursos, la falta de recursos, cuando se agotan en un lado, la gente se va a buscar en otro, pero entonces eso le pone más presión a los recursos en el lugar donde se movieron, ¿no es? Entonces, todo esto va a ser un tremendo desastre. Ya les digo, busquen el artículo y leanlo completo. ¿Okay? Entonces, vamos a tener un aumento de los conflictos. Sí, definitivamente. La guerra de Ucrania solamente es el inicio de este tipo de conflicto, ¿ok? O sea, por los recursos, guerra por recursos. Este es solo el primer marcador. Vienen más, tarde o temprano, vienen más. Las va a haber en África, las va a haber en América, las va a haber en Europa, en Asia, en todos lados. ¿Okay? Recuerden que China está en un proceso tarde o temprano de desertificación, la India también, el oeste, el suroeste de los Estados Unidos está en un proceso de desertificación. Todas esas personas se van a mover y eso va a generar conflictos. ¿Eh? Entonces, bueno, aquí están hablando del problema del pico del petróleo y todo eso, pero bueno, bienvenido a la guerra por los recursos. Ya estamos en esa época. O sea, eso se mencionaba para el 2100. Bueno, ya estamos en esa época, estamos solamente en el 2023. El Ártico es un lugar donde va a haber guerra y el Ártico está siendo discutido por Rusia, incluyendo China, que se está metiendo ahí, China, Europa, Estados Unidos, Canadá. Todo el mundo quiere los recursos del Ártico porque hay cantidad de petróleo y cantidad de minerales allí. ¿Ves? Eso va a ser una guerra tarde o temprano en el Ártico. La India y Pakistán son dos países que tienen armas atómicas y tienen problemas con el agua actualmente. ¿Okay? Entonces hay acuerdos allí para la cantidad de agua que se van a repartir y todo eso, pero eso en la medida que el nivel de agua en los ríos se vaya reduciendo, con la cantidad enorme de población que ellos tienen, ahí va a haber guerra. Y, ojo, los dos tienen armas nucleares y no están bien controlados como el caso de Rusia y Estados Unidos. ¿Eh? Entonces, bueno, están hablando aquí de cuando Pakistán pudiera ya tener problemas con el agua, 2025, ¿no? Sí. Y para el caso de la India, en el 2030, o sea, 2025 está a 2 años adelante en el futuro nada más. ¿Ves? Entonces, se va a poner peor. El caso, bueno, aquí mencionan un montón de casos que no voy a tocar mucho, pero definitivamente las guerras van a comenzar a abundar en el futuro, lamentablemente. ¿Cuándo va a comenzar todo esto? ¿En 10 o 20 años? Bueno, quizás un poco antes. O sea, de hecho ya comenzó la guerra de Ucrania. Una de las razones que tiene para subsistencia es los recursos, que Ucrania tiene recursos que los rusos necesitan. ¿No es? Entonces dice el secretario Joy Austin, de aquí del secretario de Defensa de los Estados Unidos, dice el cambio climático es una amenaza existencial para la seguridad de nuestra nación y para el departamento y el Departamento de Defensa debe actuar de forma profunda para tomar este reto y prepararse para el daño que no va a poder ser evitado. ¿Bien? Y entonces el problema de las armas nucleares, que nunca se nos ha ido de encima y hemos aprendido a vivir con él y pensamos que no existe, pero sí, está allí. Hay miles de armas nucleares en el planeta y cada una de esas posibles guerras, como hemos visto en el caso de la guerra de Ucrania, ¿okay? Una de las cosas que se hace es amenazar con el uso de armas atómicas. Y bueno, esperemos que no se llegue a ese punto. ¿Okay? Porque eso sí va a poner bien mala la cosa. Pero bien mala. Bien mala. Bueno, la conclusión. Por décadas hemos mantenido nuestra civilización industrial, pero sabíamos que tenía una fecha de vencimiento, ¿ok? Pero solo hasta hace poco los científicos que se han dado cuenta que ya la fecha de vencimiento está bien cercana. ¿Okay? Hace 50 años ya sobrepasamos la capacidad de restauración de recursos del planeta. A partir de ese momento hemos estado explotando los recursos del planeta cada vez más rápido y con mayor intensidad, robando esos recursos de las futuras generaciones. Les estamos negando a nuestros hijos la posibilidad de tener esos recursos. El petróleo que consumimos ahora no existe para nuestros hijos. ¿Okay? Los minerales que extraemos ahora, ya nuestros hijos no los van a poder extraer. Nuestros hijos van a vivir pobres y en un planeta caliente y lleno de desastres. Nuestra civilización no existiría sin combustibles fósiles, pero se nos están acabando sus reservas. Incluyendo si aún cuando lográramos obtener toda la energía limpia que quisiéramos, de todas formas
el petróleo lo necesitamos para ciertas cosas y se nos va a acabar la goma, la arena, el agua subterránea, los fertilizantes, el suelo, ¿ok? O sea, hay un montón de recursos, no es solo el problema del calentamiento, eso, hay un montón de cosas que se nos van a acabar. Sobran 5.000 millones de personas en el planeta que están viviendo, incluyendo todos nosotros, estamos viviendo a costilla del petróleo. ¿Bien? En base al petróleo. Entonces, todos los tipos de formas de vida, sobre todo los mamíferos más grandes, incluyendo plantas pequeñas, van a ir extinguiéndose cada vez más rápido durante los próximos eventos de extinción masiva. En la medida que eso suceda, pues la sociedad humana va a ir colapsando. ¿Okay? Entonces, todo este caos va a llevar a la peor migración, a la mejor crisis de migración en la historia del planeta. Las tensiones políticas y las luchas sobre recursos van a llevar a guerras y a una posible deflagración nuclear. ¿Okay? Bueno, creo que aquí tengo ya la próxima diapo. Esta es la última. Yo le agregué el número 11 para que tengan una fecha, porque hasta ahora hemos mencionado el 2050, ¿no? Como crisis, el estallido de la crisis. Bueno, ¿hasta cuándo la deuda externa de los Estados Unidos va a poder ser mantenida? O sea, la deuda externa de los Estados Unidos está creciendo constantemente. Entonces, va a llegar un momento en que la deuda va a ser tan grande que todo el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos no va a dar para pagarla. Y en ese momento, el gobierno de los Estados Unidos y los Estados Unidos va a dejar de funcionar. ¿Bien? ¿Cuándo va a suceder eso? Miren este gráfico. Estas son las predicciones del crecimiento de la deuda de los Estados Unidos. Si miran el color gris, aquí está el 100%, es la cantidad de Producto Interno Bruto, o sea, el porcentaje del Producto Interno Bruto. Esto es lo que produce Estados Unidos en un año. ¿Okay? Aquí hay varios escenarios que se pasan por encima de eso. El color gris, si miran aquí, para febrero de 2023 estamos aquí casi al 100%. Cuando esa cifra empiece a aumentar, ya cuando se llegue al 2030, ¿okay? Aproximadamente, ya vamos a estar en un punto donde va a ser insostenible la deuda externa de los Estados Unidos. Y eso tarde o temprano va a llevar al colapso del gobierno. Todo esto que estamos viendo de la parálisis del gobierno de los Estados Unidos, que estamos viendo ahora, por ejemplo, en el caso del Congreso, no es por gusto, son síntomas importantes que están marcando lo que nos viene para el futuro. No se lo pierdan. Esos son capítulos que van marcando el camino que estamos llevando y hacia el cual vamos. ¿Cuál es el final? Bueno, que tarde o temprano colapsa la sociedad. ¿Quién va a colapsar primero? Bueno, si colapsa los Estados Unidos, va a colapsar el resto del mundo, porque hasta ahora somos el centro de la economía, ¿no? Pero igualmente, si como sucedió en la crisis del 2008, si comienza por Europa, se extiende para acá, se contagia, y bueno, puedes comenzar por cualquier lado, pero tarde o temprano va a venir, porque la forma en que hemos diseñado la sociedad no tiene solución, no funciona para mantener un funcionamiento durante, digamos, siglos y siglos de forma estable. ¿Okay? Hemos diseñado la sociedad para que crezca de forma exponencial y eso es imposible de mantenerse en un planeta con recursos finitos. ¿Okay? Es imposible. Así que, nada, gracias a todos por estar por acá. Voy a dejar de compartir. Si quieren algunos de estos, o sea, recuerden buscar el artículo, leerlo completo, porque va a explicar muchas cosas que yo no he podido explicar aquí, y espero que el mensaje les sirva para algo, ¿no? O sea, realmente, si la deuda está en los Estados Unidos, no va a ser, vamos a decir, negociable o no va a funcionar dentro de 20 años ya, entonces el colapso de la civilización, por lo menos de este país, no está más allá de 20 años en el futuro. 2023 estamos casi terminando. Prepárense, porque eso viene. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Espero que puedan dormir tranquilos. Pónganse una comedia o algo y relájense un poco después de todas estas noticias. Y gracias a todos por estar por acá. Gracias por los likes. Espero que, por favor, compartan con sus amigos, que nunca está de más. Estoy seguro que muchos necesitan saber esto que se está diciendo aquí. Y nada, recuerden que todos los miércoles estoy a las 8 de la noche y particularmente los domingos quizás voy a comenzar, en lugar de las 8, voy a comenzar a transmitir a partir de las 7. ¿Ok? Entonces, nada, nos vemos el próximo miércoles en Noticias de Ciencia y Tecnología. Aquí yo los voy a comenzar a llamar no noticias, porque son las noticias que normalmente no se publican en la prensa. Y recuerden todos los domingos acá con el tema
de la crisis climática. Nos vemos. Chao a todos. Y nada, gracias por compartir, gracias por estar. Un abrazo a todos. Que tengan una buena noche.